toda esta historia de Santana es brutal porque sí destruye al país. Destruye, entrega 7 estados prácticamente. La invasión es la del 36, pero viene después la del 48, que es donde se lleva 6 estados más, y la Mesilla. Entonces, ese personaje, en ese diálogo con Trump, como que la historia se repite en esos diálogos, ¿no? Por un lado están los traidores que han destrozado a México durante todos estos años, y este personaje siniestro que trata de seguirnos aplastando, ¿no? En el Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México ya se puede visitar el Museo de Cabildos y de manera reciente su escalinata principal, pero todavía guarda una joya que por el momento no se encuentra abierta al público. Se trata del mural El Despertar Mexicano de Ariosto Otero, con quien Proceso realizó un recorrido sobre esta obra de 85 metros cuadrados que refleja la historia de nuestro país, desde la independencia hasta nuestros años más recientes, dejando como testimonio la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los feminicidios y la corrupción en todos sus niveles. Esta es la primera de 2 partes. El mural comienza con Primo de Verdad y Ramos y cita a las constituciones que hemos tenido desde la del 12, la del 14, la del 24 y la del 57 y ahora la del 17, ¿no? Con un personaje que va contando la historia del mural. Entonces, ¿qué pasa? Está mostrando el salario mínimo, por ejemplo, ¿no? Ese es el disfraz del mural, contando las cosas actuales. Entonces, el salario mínimo, pero ese rey, que es Pepe Botella, tiene un peso en la mano, un peso de ahora, este es tu salario mínimo. Y este personaje dice, ¿quieres tu salario mínimo? Mire, ¿a quién le está diciendo tu salario mínimo? Pues toma tu salario mínimo, ¿no? Es la seña, estrellarle el libro. Y aquí está la minería, ¿no? Le meten a los obreros por la tolva y el personaje siniestro vomita monedas, oro, por la boca. Pero el estado de este personaje, que puede ser el mismo estado también, paralítico, el dueño de las minas y el rey Midas prácticamente, él le está haciendo señas, pero como lo corta el letrero, pues se ve así, ¿no? ¿Sí? Si quieres tu salario mínimo, toma, este es tu salario mínimo. El Estado, en medio de toda esta riqueza, está postrado, ¿no? Lo dejaron en silla de ruedas, ahí está el Estado. Esos personajes están ahí, son tomados del pasado, pero la idea del juego del mural es ponerlos en el pasado, pero que regresen a un presente que es así. Este es el presente de la corrupción, que es sobre todo lo que está de moda, y la vigencia. Esto es eso, pero además el Marqués de Croix, que fue uno de los grandes marqueses y después virrey de la Nueva España, es uno de los personajes que enriquece la Lotería Nacional, por ejemplo. Pero los golpes prácticamente contra los indígenas, contra el pueblo, fueron muy poderosos en él. Y entonces estos personajes, que es como los presidentes, como los reyesuelos, como toda esta clase que se ha apropiado del país, y que le está diciendo al pueblo que está, ¿no? Con los periódicos actuales, porque esto está tomado de periódicos actuales, entonces allá también la risa, la burla al pueblo, ¿sabes qué? Mira, toma, y el Estado soy yo. Esa es una frase tomada de Luis XVI, que en un discurso dijo, el Estado soy yo, o sea, no se puede hablar sin mí, y yo soy el dueño del Estado. Entonces la tomé para usarla como imagen poderosa de lo que puede pasar. Entonces aparece Hidalgo como regresando, ¿no? El personaje está diciendo, mire lo que le pasa a los indígenas de aquel tiempo y de ahora, siguen igual, vendiendo muñequitas en la calle, las podemos encontrar por todas partes, nuestros indígenas, a la usanza, a la vestimenta del campesino, que sigue exactamente igual que en el pasado, o sea, como si no hubiera sucedido nada, ¿no? Nada pasó. Pues lo que corresponde al vendedor de periódicos, pero
La Gaceta de México fue el primer periódico que hizo Miguel Hidalgo en Guadalajara antes de que lo apresaran. Desde allá estaba enviando ya el periódico La Gaceta de México, pero yo la tomé para dar noticias de este tiempo. Y luego hizo El Despertar Mexicano de 1900, le puse del 17, ¿no? 2017 para ponerlo, darle vigencia, ¿no? Entonces ya aparece por aquí todo, muere Fidel, presupuesto incluye las delegaciones, algunas frases que tomé para montar el periódico con Trump ya ahí, ¿no? El mural se va moviendo en diagonales, ¿no? Va así, luego va así, sube, baja. Se supone que la máquina en que Hidalgo imprimió los primeros periódicos era una máquina así, una máquina de impresión de aquel tiempo. Y entonces aparecen las heroínas, por ejemplo, Gertrudis Bocanegra, doña Josefa Ortiz de Domínguez aquí con los machetes, Leona Vicario aquí en el frente, ¿no? Las mujeres heroínas participando en la independencia, que eso es una cosa muy importante, y la patria allá, ¿no? Entonces la patria, porque todo el mundo le echa la culpa a la patria, ¿no? Entonces la patria está diciendo, pero si no somos culpables, ¿no? ¿Culpables de qué? ¿No? Hay gente que odia al país. Justamente ahorita que me comenta de las mujeres, llama la atención que toda la parte baja, lo que me comentaba, está sostenido por mujeres, sí, que de alguna manera lo está dedicando a los feminicidios, ¿no? A los feminicidios, está dedicado a las mujeres actuales, pero el mural tiene muchas mujeres, muchísimas, ahí posiblemente está en equilibrio y todas actúan, todas están participando, y este es un homenaje a ese dolor que tiene el país y que no podemos ocultarlo de ninguna manera, que son los feminicidios. La tragedia de la mujer hoy en día es de una inclemencia y es algo imperdonable. Yo digo que aquel que se le descubra que atenta contra la mujer, no hay que meterlo a la cárcel, hay que fusilarlo. Hay que fusilarlos, estos no merecen la vida, ¿no? Porque han sido destructores. Estos personajes de verdad no tuvieron madre, por eso lo hacen contra las mujeres, porque qué clase de monstruo es aquel hombre que es capaz de matar a una mujer a sabiendas de que posiblemente tiene hijos y tiene hijas, y tuvo esposa, pero tuvo madre, o lo parió quién sabe quién, ¿no? Pero son monstruos. Entonces, esta parte es el sostén del mural. O sea, todo el mural, el peso del mural cae sobre este gigantesco zompantli de muertos en que vive nuestro país hasta ahora, y en las mujeres muertas y desaparecidas, ¿no? Aquí aparecen los 43, exactamente, se pueden contar los cráneos totalmente, y yo puse algunas frases relacionadas con las mujeres también, entonces los pongo como recordatorio, no sabemos qué pasó con ellos, pero los pongo como el símbolo de esos jóvenes, de esos muchachos que han desaparecido y que no sabemos dónde están, pero aquí están sus cráneos como símbolo de eso. Y usé documentos históricos también para enriquecer el mural, y por este lado el hambre que es frecuente, ¿no? Aquí está en medio de todo este pasado y presente, pues un tambo lleno de frutas podridas, ¿no? Y los niños recogiendo la miseria en los botes de basura, la pobreza, los niños enjutos, el niño gritando y reclamando tengo hambre de justicia porque no hay justicia tampoco, la esperanza de la pobreza ¿dónde está? En la bandera, ¿no? Esperan que esa bandera los rescate. Entonces todos estos rostros de tristezas, que el mural viene así, ¿no? Viene contando hacia aquí, y luego el mural se va así, y entonces ¿quién aparece ahí? Fernández de Lizardi, el escritor que todo el mundo lo conoce por el Periquillo Sarmiento, pero es mucho más lo que escribió, y además de ser un gran poeta, es un gran narrador comprometido con el país desde siempre. Y obviamente el clero, ¿no? El clero, un clero burlón, arriba está Iturbide, tapado por la mitad de la mano de la fuerza de Morelos, y datos la bandera de México desgarrada. Allí está la bandera que usó Morelos en la independencia, luego lo vemos desde ahí. Y entonces el mural vuelve
de allá se viene para acá en diagonal y aparece estos personajes que son muy discientes. El obrero en las calles esperando, estos son personajes que pueden estar por ahí por San Ángel, en la Plaza del Carmen, donde se paran o se sientan a esperar que les den trabajo. Y el indígena en su pobreza cargando su chamaquito, una canasta, pero todavía faltan, faltan huevos en esa canasta, o le faltan huevos a muchos para enfrentar toda esta lucha que se está haciendo por el país, que la teníamos que enfrentar todos como ciudadanos, pero faltan. Entonces aquí el mural vuelve, después de este diálogo de la mujer, se va hacia aquellos personajes que son históricamente uno del pasado, pero que está vigente, que es Antonio López de Santana, que fue el hombre que empezó el despojo de nuestro país a través de la invasión a Texas en 1836, y luego en 1848 vinieron los usenses por el resto de los 7 estados que tienen ahora, que siguen siendo nuestros en el corazón, ¿no? A pesar de toda la tragedia humana, a pesar de la humillación y todo lo que vivimos. Ahí está, ¿no? Un libro donde menciona todos los y estados. Entonces aquí está el libro, sí, Historia de México. Entonces ahí está Arizona, Nevada, California, Wyoming, Texas, Nuevo México y La Mesilla. Son los 7 lugares que se fueron en esta miserable invasión también, ¿no? Está en un diálogo con... Entonces están como fantasmas los dos, ¿no? Metidos en ese cono está la burla y los muchos de cuello blanco también, que están ahí, más bien son personajes fantasmas burlescos, y está en un diálogo con Trump. Entonces Trump ya superó al tío Sam, ¿no? Por eso aparece con el sombrero de copa, ¿no? Y el personaje corresponde. Ahora, ciegos porque Santana nunca vio al país como muchos de estos personajes que dio al país y que sigue dando, porque hay muchos mexicanos que son ciegos, no ven al país. Y es más, si ven hacia afuera, no ven hacia adentro. Ven mejor lo de afuera que lo de adentro, no luchan por lo que es y por lo que somos. Y otro ciego, mucho más ciego, es Trump, porque a Trump no le importa un comino, es un personaje siniestro y perverso, es una ceguez total, que lo único que le importa es sus negocios, ¿no? Habría que recuperar siempre, todos los días, las palabras de este abogado que manejó su campaña, Cohen, de todas las cosas que acaba de decir, que corresponden exactamente a este personaje siniestro, ¿no? Yo creo que habría que invitar a Cohen para que nos hablara de ese personaje siniestro que de Trump, para que nos contara exactamente cómo lo ve. A mí me pareció valioso, un personaje muy valioso este abogado estadounidense, a decirlo así. Y luego, bueno, después de ver a los obreros aquí, vemos a los niños indígenas, y en su esperanza, ¿a quién buscan? Que regrese como el Tata Lázaro, pero que regrese el Tata Juárez, ¿no? Entonces, Juárez, que está diciendo, el hambre de los niños y el trabajo de los campesinos, ¿dónde está? ¿No? Y continúa el mural y se va desplazando en esa diagonal hacia un personaje que no lo quieren, pero tenemos que aceptar que fue el héroe de Puebla, Porfirio Díaz. Por eso aparece con ese traje de aquella época de la batalla de Puebla, y atrás los juaristas, los poetas, los literatos, los que le apostaron al cambio. Lo libertador, si lo vemos así, pues es Juárez, porque entre Juárez y Hidalgo pasaron muchos años, y durante todos esos años México prácticamente no existía, hasta que Juárez no lo hizo reconocer ante el mundo, y cómo por la guerra. Primero derrotó a los franceses, que eran los más poderosos, y luego se enfrentó a los ingleses para decirles que no podía pagarles la deuda hasta que el pueblo no comiera. Entonces, a partir de ahí se empezó a hablar de que México tenía un presidente que era Benito Juárez, y logró darle presencia ante el mundo a México, porque no existía, ¿no? Quizá de todo el mural parece que es el personaje que ocupa más espacio, ¿no? Son igual con Hidalgo, que tienen el mismo tamaño,
la misma altura, seguramente porque Hidalgo pasó en el tiempo, yo le doy ahí vigencia, ¿no? Y lo pongo 2 veces además, porque el Hidalgo que está manejando la máquina, si ven el de allá, el de aquí ya está decaído, ya decayó, ya este es un Hidalgo ya disminuido por el tiempo, ¿no? Aquí estaba a punto de ser prisionero y había dejado de ser este guerrero, porque aquí es un guerrero, aquí es un tipo pesado, fuerte, botas de campaña, el mismo rostro, pero allá ya está disminuido, ¿no? Pero en la estancia los personajes tienen los mismos valores y la misma fuerza en diferentes tiempos, aunque este es un mural que va y viene a todos los lados, ¿no? Aunque la lectura puede ser de izquierda a derecha. Y aquí se va hacia esos personajes, pero vuelve el mural ¿a dónde? A la actualidad. Esta es nuestra actualidad. ¿Qué buscamos? Paz.